Estamos en la meditación más o menos cronológica de los acontecimientos del nacimiento de Jesús. Y como hemos hablado en el principio de estas meditaciones, la intención no necesariamente es ir contando la historia, que por cierto sí la vamos platicando, sí la vamos contando, pero también es una historia que, como hemos insistido, es de conocimiento general. No solamente nosotros como creyentes conocemos la historia, pero la gente no creyente también conoce la historia. Hemos también dicho que el mundo general tiene una versión, llamaré apócrifa, a los acontecimientos alrededor del nacimiento de Jesús. Una versión anacrónica, una versión imprecisa que ha querido permear en el mundo cristiano. Y tristemente hemos sido muy bien discipulados por el mundo en estas historias. Nos hemos dejado llevar por el mundo, cuando deberíamos de ser influencia del mundo. El mundo nos ha dicho entonces qué es la Navidad, cómo se debe de celebrar y cómo fueron los acontecimientos del nacimiento de Jesús. Lo hemos visto en cada una de las meditaciones. Esta no es la excepción y la próxima semana tampoco será excepción. Estamos tratando de ordenar la idea bíblica, la idea teológica respecto del nacimiento de Jesús. También dijimos, y lo mencionaré solamente hoy nada más, es que el personaje central, aun y cuando nosotros hablamos de muchos personajes, hemos hablado de José, hemos hablado de María, hemos hablado del ángel que apareció a María, hemos hablado pues de personajes alrededor, y hoy hablaremos de Augusto César, de Cirenio. Estamos hablando de personajes secundarios, personajes a propósito alrededor de Jesucristo, más para que podamos entender el poderío de nuestro Señor y la soberanía de un pequeño que nació en Belén, más que porque le demos énfasis a los personajes que están alrededor de ellos. Algunos de ellos sabemos muy poco y de algunos sabemos un poco más. No solamente en algunos personajes de ellos tenemos la historia retratada en la Biblia, sino que tenemos también la historia en los anales de la historia universal. Tenemos conocimiento también de algunos de estos personajes, como de Augusto César, del que hablaremos nosotros hoy. Hemos hablado de Herodes, que también tiene el mundo un conocimiento particular de la familia herodiana, que fueron muchos Herodes, desde el nacimiento de Cristo un poco antes hasta su muerte, pero son personajes, insistimos, que solamente contribuyen en el escenario completo, revisten, a veces positiva, a veces negativamente, inciden en el nacimiento de Jesús. Hay una verdad que no nos queda la menor duda. Hay una verdad absoluta. Personajes que favorecen el nacimiento de Cristo o que quieren impedir el nacimiento de Cristo, de todas maneras, todos ellos han sido puestos por Dios para cumplir un propósito divino y cumplir con algo que el Señor había establecido desde siempre, incluso desde antes de la fundación del mundo. El tema que hemos tratado de la narrativa de toda la Biblia, en donde Jesucristo está prometido desde Génesis 3:15 y hasta todo el Antiguo Testamento, el tema central es Él. Hasta ahora que vemos el nacimiento de Él, tenemos nosotros pues ahí un personaje central de toda la historia. Pero tenemos que analizar también cómo el Señor usa a otros personajes para cumplir con sus propósitos eternos. Y en esta predicación voy a empezar al revés, del versículo 7 y para atrás, porque como las novelas, ¿no? Permítame la expresión, a veces nos ponen en la televisión el último capítulo y dice uno, ¿cómo llegamos ahí? Y entonces viene la siguiente escena en retrospectiva y decimos, por eso este acontecimiento. El versículo 7 nos está contando de que María dio a luz a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo es que están en un mesón? ¿Cómo es que fue acostado en un pesebre? ¿Qué cosas hay alrededor? Ahora, lo que quiero decir con esto es que este acontecimiento, este versículo 7, que es muy importante en la historia redentora, es un versículo vital para nosotros en el entendimiento de un poder soberano, de un Dios diligente que ha manejado la historia como Él ha querido. ¿Cómo es que llegamos a este punto? En este punto estamos
celebramos porque es el cumplimiento de una profecía, particularmente de Miqueas 5:2. Nosotros hemos sabido que Miqueas 5:2 ha profetizado que Jesucristo o el Mesías habría de nacer en esta pequeña aldea que es Belén, entre las más pequeñas. Es decir, esta pequeña aldea Belén está profetizado, pues. No solamente está profetizado en Miqueas, que lo tenemos como muy claro, sino que además nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, que hemos hablado ya de esto, varios avisos de que Belén es el lugar particular, el lugar primordial. Quizá empezamos a ver a Belén un poco más desde la historia de Ruth, de Noemí y Ruth, Boaz, y luego todos los que vienen adelante. Tenemos más viva la imagen de Belén cuando notamos nosotros que David ha nacido en Belén, y luego Mateo nos da una genealogía de 14 en 14 hasta cumplir con esta situación de David hasta Jesús. Así que entonces tenemos a David como una muestra maravillosa de este lugar profetizado, porque a Jesús incluso le dicen el hijo de David, y hablan acerca de David, que era de la ciudad de Belén. De tal manera que entonces estamos ante el cumplimiento de una profecía, un cumplimiento importante. Tenemos que entender en el asunto de las profecías que el Señor cumple su palabra, cumple lo que ha profetizado, establece todo lo que ha profetizado, pero para llegar a esto hay una gran cantidad de acontecimientos antes para llegar a ese propósito. Nos habla de un Dios planeador, nosotros llamamos soberano, un Dios que establece decreto y lo cumple, un Dios que determina cómo llegar al punto preciso en el día establecido para cumplir su propósito redentor. Hemos entendido que Jesucristo ha sido o ha querido ser impedido por Satanás, la serpiente antigua, el dragón de Apocalipsis 12, para que naciera, y eso ha sido verdaderamente imposible. Así que tenemos en la escena del versículo 7, el cual analizaremos un poco más tarde, tenemos pues a este bebé, a este primogénito de María, que está en un pesebre, acostado ahí en un pesebre, envuelto en unas tiras de telas, en un mesón que no había lugar para ellos en otros lados. Así que entonces esta es la escena. Tenemos pues el cumplimiento de una profecía. Pero ¿cómo llegamos ahí? Hay una gran cantidad de eventos antes que no vamos a contar ahora, pero está el evento inmediato anterior que da como culminación el propósito redentor de Dios. Y tenemos nosotros al Señor maravilloso, ¿no? Estando en la voluntad, estando en el proceder de personajes gentiles, de personas que no conocen necesariamente de Dios, y si conocen no le dan gloria, algunos muy malos, otros malos, otros buenos. Así que tenemos pues una escena aquí de cómo el Señor llega al cumplimiento de su voluntad. Así que entonces nos vamos al principio de esta breve historia inmediata anterior que está en el versículo 7. Dice el versículo 1 del capítulo 2. Aconteció en aquellos días, y tengo que hacer énfasis que aquellos días son los días en que Herodes manda, ¿no?, a buscar al niño, que está con los magos de Oriente, que les ha dicho: vayan allá y busquen diligentemente para que yo también vaya y le adore. En este asunto, en este entretanto, ¿no?, son aquellos días. Pues en ese momento, en esos días, ¿no?, dice que aconteció que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Aun y cuando no nos interesa demasiado el personaje, vale la pena solamente para destacar cómo el Señor maravilloso ha actuado en la historia de la humanidad y utilizado a personas como este personaje, Augusto César, para cumplir su propósito divino. El nombre de Augusto César, este señor Augusto César en realidad se llamaba Octavio César. César es un título que se le da a los emperadores, a los gobernantes, pero a él se le atribuyó además otro título más, el título de Augusto.
Augusto significa majestuoso, sublime o altamente reverenciado. Así que estamos hablando de una persona que tiene un título de César como el más importante. Incluso la historia de los Césares es que anhelaban adoración a sí mismos. Si ustedes lo recuerdan, aquí no hay otro Dios más que César, ¿no? Es decir, los Césares, no uno, los que tienen este título, eran como importantes. Pero no solamente esto, a Octavio no solamente se le llamó César porque era gran emperador, porque era un hombre muy relevante en la historia del mundo conocido, sino que además se le dio este atributo de Augusto, majestuoso, pues sublime, altamente reverenciado. Este hombre recibió este nombre de Augusto, nombre que luego otros posterior a él también van a tener. Augusto es un nombre interesante. Quizá lo más cercano que nosotros tenemos a esta expresión de Augusto sea nuestro mes de agosto. El mes de agosto está puesto en honor a Augusto César, a Octavio. Así que agosto es igual que Augusto. Pero es lo más cercano que tenemos de este nombre. Por otro lado, entendemos que este es un personaje, un emperador, un hombre que tenía un poder por sobre el mundo conocido. Este hombre tenía algunas cualidades y algunos defectos. El defecto que tenía Augusto César es que era un hombre no creyente, era un hombre que no conocía de Dios. Como todos los Césares, normalmente así tenemos la historia registrada, eran hombres pues perversos, eran hombres malintencionados. Sin embargo, la historia de Octavio o Augusto César, este primer emperador, era distinto. Este era un hombre muy organizado, era un hombre que tenía un alto sentido de la responsabilidad. Este era un hombre que fue emperador de Roma durante 44 años. Él propició el bienestar social del imperio y impuso un imperio de progreso. Gracias a él, el evangelio pudo caminar, el conocimiento de Cristo pudo fluir. Él era un hombre de comunicación, era un hombre que tenía una gran cualidad, una gran característica política. Era un hombre que tenía la capacidad de negociar y normalmente tener éxito en sus negociaciones. No era un enemigo de Cristo, pero era usado por el Señor para sus propósitos. Era tan organizado que quería tener un registro preciso de cada uno de los ciudadanos de su imperio. Es decir, quiero saber cuántos somos, ¿no? Quiero saber cuántos somos, dónde están, dónde viven, cuántos son de cada región. Y de tal manera era tan controlador, era tan organizado que en un momento dado, en un momento preciso, en un momento, diría yo, providencial y divino, en ese momento quizás se sentó en su trono y pensó: es tiempo de hacer un censo. Quiero saber cuántos somos. Quiero saber dónde estamos. Así es que manda un censo. El censo tenía como propósito fundamental contar, pues, cuántas personas había. No es como los de hoy. Hoy los censos de nuestros tiempos están bastante complicados. Tienen un montón de datos. En aquel tiempo era suficiente con esto. Algunos comentaristas piensan que el censo era tan importante para Augusto porque era una manera de poder tener el control de la recaudación de impuestos, que en aquel tiempo era importante. Había que recaudar impuestos y quiero saber que los que son estén dando. Es decir, había quizá atrás un plan perverso. Esto no lo tenemos como cierto, es una especulación de algunos comentaristas. Lo cierto es que este hombre, Augusto César, fue conocido como un hombre extremadamente organizado. Pero en el plan de Dios, en esta cosmovisión del reino, en este proceso del Señor en cumplir su propósito, vemos cómo el Señor ha puesto en el corazón de este hombre justamente el censo. ¿Y por qué era importante el censo? Porque el censo tenía como responsabilidad mandar una comunicación al pueblo y decirles: todos los que son de otra región vayan al lugar de origen, diríjanse al lugar de donde son, porque voy a hacer un censo. Lo que no sabía Augusto es que el Señor estaba dirigiendo su propia historia para que José y María fueran a Belén y se cumpliera justamente la profecía, el propósito de que el Mesías naciera en Belén. Así que va a hacer este censo. Recordamos este pasaje de Proverbios 21:1, ¿no? Que dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina.
Es decir, Dios puso en el corazón de este hombre, Augusto César, este censo. ¿Para qué? Para satisfacer el anhelo de contar cuántos había de Augusto César. No, era para cumplir un propósito redentor. El Señor estaba poniendo en su corazón esto para que José y María tuvieran que salir de ahí y se fueran a su ciudad de origen. Este era Augusto César, que dice el versículo 1, mandó que todo el mundo fuese empadronado. Y dice que este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, y en el verso 3 habla de que se iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y nosotros conocemos a José y a María por Mateo y su genealogía, y sabemos que ambos vienen de David, y por lo tanto ambos vienen de Belén. Y dice el versículo 4 que subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, donde estaban, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, la ciudad de David, por cuanto era de la casa y familia de David. Allá se va a dirigir, pues, José, y va a dirigirse también María. Tenemos que recordar que María viene embarazada. Es posible que en la política de aquel tiempo ellos ya hayan sido casados. Se habla de desposados, pero habla de que su marido, ¿no?, de María, que José es esposo de María, y que iban allá para ser empadronados. Iban a levantar censo y tenían que llegar a este lugar ambos, y también la criatura que llevaba en el vientre María. Versículo 5 dice, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Mientras que estaban ahí, dice, estando allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. A partir de esta expresión y todo el versículo 7, hay grandes verdades teológicas importantes que tenemos que rescatar. La primera cosa que tenemos que rescatar es que el asunto del día preciso, ¿no? Dice que se cumplieron los días de su alumbramiento. Podemos entenderlo de dos maneras. Ya fueron 9 meses, se cumplieron los días, ¿no? Ya está. Cuando una mujer está embarazada, ¿no es cierto?, se cumplen sus días, pues en algunos casos hasta antes de 9 meses, ¿no? Pero se cumplen los días, es decir, llegan al cumplimiento en el término del embarazo. Así pudiese entenderse un poco esta expresión, que sin duda sí, porque ahí va a dar a luz. Pero desde el punto de vista teológico, cuando dice que se cumplieron los días, recordamos lo que Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 4, verso 4. Porque Pablo le dijo a los Gálatas que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estábamos bajo la ley. Ahora, cuando viene el cumplimiento del tiempo, cuando se habla pues de los días, se cumplieron los días, también se puede entender que se cumplen los días establecidos por el Señor para ese evento. Para ese evento, por supuesto, también el Señor tiene control del embarazo, pero en su proyecto de redención se han cumplido los días precisos. Es como si el Señor hubiese echado a andar el cronómetro desde el pacto de redención y ha puesto un tiempo establecido, y justamente faltando 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡pum!, nace Jesús en el cumplimiento del tiempo, en el cumplimiento de los días. Se cumple el propósito redentor de Dios. Muy importante. Y esto fue también ayudado por un hombre que no sabía que estaba haciendo la voluntad maravillosa de un Dios que tiene todo planeado. Pues entonces se cumplen los días de su alumbramiento. Iba a tener un bebé. Quizá Mateo nos habla un poco más acerca de estos acontecimientos. Lucas solamente se concentra en esta información. Y entonces dice la Biblia que dio a luz a su primogénito. Ahora, ¿por qué es importante hablar de que dio a luz a su primogénito, a su hijo primogénito? Tradicionalmente, se habla de que María no tuvo más hijos que Jesús. Incluso si en el mundo en el que vivimos osamos decir que María tuvo más hijos, casi seríamos excomulgados de la iglesia romana, ¿no? Porque cuidado con eso.
¿no? Jesús es hijo de María y más nadie, ¿no? No hay más. De hecho, se habla de María como virgen, ¿no es cierto? Es decir, ella ni relaciones sexuales tuvo. Ella fue concebida por el Espíritu Santo. Jesús se encarnó en el cuerpo de María y nació Jesús y más nada. Ya después fue inmaculada, ¿no es cierto? No fue tocada, no fue pues violentado su cuerpo. Ella fue nada más madre de Jesús, Dios, ¿no? Incluso dicen de Cristo que es, o de María, que es la mamá de Dios, ¿no? Una aberración en este sentido. De tal forma que cuando se habla de este asunto, se habla de que María tuvo solamente un hijo, que fue Jesús. Pero aquí Lucas, sin decirnos tuvo más, sí implica que tuvo más. Porque de Jesús dice que fue el primogénito. Ahora déjeme explicar. Alguna vez hace 8 días, sobre todo allá arriba en la cena de Navidad y también aquí un poco, hablé acerca de esto. Si una persona tiene un solo hijo, su hijo es unigénito. Unigénito y ya, no tuvo más. Pero si tiene más, 2 por lo menos, el primero es primogénito. De tal manera que si hablamos de que alguien es primogénito, está implicado por lo menos uno más. Por lo menos. No hay tal como segundogénito ni tercérgénito, es solamente primogénito. Pero está implicado que hubo más. Cuando hablamos de que hubo más, tenemos que tener un registro bíblico de semejante cosa. ¿Dónde dice que María tuvo más? Si dice que Jesús fue el primogénito, entonces hubo más. ¿Y dónde están los demás? Bueno, pues quizá nos saca de la duda Mateo 13:55. Mateo 13:55 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? Refiriéndose a Jesús. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Dónde está pues claramente que hubo más? Pues en este versículo. Este versículo nos habla precisamente de esta relación de José, de María y de sus hermanos. Incluso hay pasajes que nos hablan que también tuvo hermanas. No nos interesa saber qué fue de los hermanos. Quizá Jacobo es el más cercano y que conocemos más porque Jacobo, su hermano, escribió un libro de la Biblia. Escribió un libro de la Biblia que es Santiago. El libro de Santiago fue escrito justamente por Jacobo, el hermano de Jesús. Y solamente como un dato interesante y de cultura general, Santiago y Jacobo, usted dirá, pues no se parecen en nada. Pero sí, porque Jacobo después fue Sant Jacob. San Jacobo, Sant Jacob. Y de Sant Jacob salió Santiago. De tal manera que Santiago es San Jacob. Santiago es Santiago. De hecho, el nombre Tiago, que es más portugués, también viene de esta combinación. Tiago o Diego. El nombre Diego también viene de esta raíz, de esta relación. Así que entonces el Señor tuvo más hermanos. Y María tuvo un primogénito. Y el primogénito, el mayor, pues el más grande fue justamente Jesús, el primogénito. Ahora, los demás nacieron de una relación sexual entre José y María. Ellos no fueron como Jesús encarnados en el cuerpo de María. Es decir, María no fue en realidad tan virgen como queremos que sea. Virgen sí, en la concepción de Jesús. Luego entonces, de allá en adelante, ya tuvo hijos como cualquier otra mujer de su tiempo. Y muchos. Por lo menos se nos mencionan a Jacobo, José, Simón y Judas. Así es que la Biblia dice que dio a luz a su primogénito. Lo que queda claro, entonces, que hubo, pues entonces, más hermanos. De Dios, Jesús es el unigénito. Porque Dios no tiene más que un hijo natural y este es Jesús. Todos los demás somos hijos, sí, pero somos hijos por adopción. Dice entonces la Biblia que María dio a luz a su hijo primogénito, Jesús, y lo envolvió
en pañales. Algunas versiones dicen tiras de tela, y nos podemos imaginar pues tejiendo tiras o haciendo tiras de tela, teniendo retazos, vamos a llamarlo en nuestro término de ahora, para envolverlo, y dice que lo acuesta en un pesebre. Un pesebre. Sabemos nosotros por la historia que nos narra Mateo también, de que no había lugar para ellos en el mesón, que fueron yendo por todos lados y no encontraban donde pudiese recostarse María. No había lugar para ellos en el mesón, pero fue acostado en un pesebre. Es posible que haya sido una especie de recipiente un poco amplio, en donde posiblemente daban de comer a las bestias domésticas, y quizá ahí llenó de paja José, ¿no?, el pequeño pesebre, y acuesta en un lugar mullido a este pequeño primogénito de María. Así que dice la Biblia que lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué no había lugar para ellos en el mesón? Ha habido varias versiones al respecto, varias historias de esto. Una de las cuales impera es que era un tiempo en donde, como todo mundo tenía que ser empadronado, y mucha gente de Belén tenía que llegar de otras regiones a Belén, entonces mucha gente llegó de regiones alejadas a Belén y pues alquilaron lugares en los mesones disponibles. Posiblemente llegaban en casas quizá de algunos familiares, pero algunos más llegaban pues a mesones. José y María no habían crecido necesariamente en Belén, pero eran de Belén, posiblemente nacidos, pero trasladados a Nazaret. Pero llegaron a Belén. Podemos especular que no habían crecido en Belén, porque de haber crecido en Belén, seguramente llegarían a la casa de un familiar, ¿no es cierto? Si usted llega de vacaciones a la tierra donde son sus antepasados, seguro tiene un tío, una tía, un abuelo, y llegan a vivir allá. Pero es posible que ellos no hayan tenido esta posibilidad. Pero llegan a Belén. Es posible, pues, que no haya lugar en el mesón por esto. Pero también existe la posibilidad, junto con esto, de que había muchas personas del ejército, o digamos el personal de Augusto César, que habían llegado justo para censar al pueblo en el empadronamiento que tenían que hacer en Belén. Entonces se llenaban los mesones. No nos podemos imaginar, porque la Biblia no lo dice, que fueron de mesón en mesón, ¿no es cierto? Que fueron tocando puertas por todos lados para ver dónde pudiese haber lugar. Eso solamente cuando en las piñatas van los peregrinos de puerta en puerta hasta que les abren y entren santos peregrinos y no sé qué, ¿no? Pero esa es otra parte de la especulación de la Navidad. Lo cierto es que llegaron al mesón, seguramente planeado, tocan y no hay lugar para ellos, pero hay un lugar en este pequeño establo, pero no hay lugar para ellos. Esto tiene algunos contrastes teológicos que son importantísimos destacar. Tenemos nosotros en la historia, cuando el ángel está con María, que le dice: salve muy favorecida, el Señor es contigo, si ustedes se acuerdan. Esto se contrasta con no había lugar para ellos en el mesón. Cualquiera de nosotros en una lógica humana diríamos: pues ¿cuál muy favorecida? ¿Cuál el Señor es contigo? Estoy aquí, recorrí 140 kilómetros de Nazaret a Belén, quizá lloviendo en una temporada donde llueve en aquella región, y luego llego, toco la puerta y no hay lugar para mí. ¿Dónde está que soy muy favorecida? ¿Dónde está que el Señor es conmigo? Es un contraste necesario, porque entonces nosotros tenemos que encontrar una explicación de cómo una mujer muy favorecida y que el Señor estaba con ella llega a un lugar en donde no encuentra. No tenían un Dios todopoderoso, no el ángel le había dicho que el Señor estaba con ella, no lo que se esperaba es que ella pudiera viajar en una carroza a Belén, no se esperaba que hubiese un hotel 5 estrellas, valga la expresión, un lugar precioso donde se pueda refugiar, en donde pudieran hacer el Salvador del mundo anunciado. Pues no, la muy favorecida, la que el Señor estaba con él, había llegado a una posada donde no había lugar para ella en el mesón, y tuvo que acostarse en un pesebre. ¿Por qué no en una cuna de oro? ¿Por qué no en un lugar mullido y caliente? Tuvo que haber sido en un pesebre. Y esto contrasta con que le dice el Señor también acerca de Jesús: será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Pues el grande y el Hijo del Altísimo tuvo que recostarse en un pesebre. Los niños que nacían en aquella época nacían en casas, con alguien bajo su cuidado, la mayoría. Seguramente la gente muy pobre no, pero María no. Cuando tuvo a su bebé, este grande y llamado Hijo del Altísimo estaba solo
con su madre, con José, en un pesebre, aparentemente abandonados. ¿Por qué? ¿Por qué estos contrastes? Quizá la respuesta bíblica más cercana es la que nos ofrece el apóstol Pablo en 2 Corintios 8:9, que usted lo conoce de memoria. Y dice Pablo a los corintios: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dice el apóstol: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Miren nada más qué gracia, que pudiendo nacer en un mejor lugar, en una mejor cuna, en las mejores condiciones posibles, porque era el Rey de Reyes, el Príncipe de Paz, el Señor de Señores, nace en un establo, en un pesebre, donde no había lugar para él. Y ahí nace. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, como eso, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. La obra redentora del Señor no inicia en la semana de pasión. La obra redentora del Señor empieza en su humillación. En realidad desde antes de la fundación del mundo en plan, pero cuando vino, Él empezó a aplicar su obra redentora desde el lugar en donde nació y en las condiciones en las que nació. Porque se hizo pobre, siendo rico, dice la Escritura, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Era absolutamente necesario. Pero además, ¿no es cierto que Isaías dijo? ¿No es verdad que en su currículo del Antiguo Testamento decía que este Jesucristo iba a tener agonías indescriptibles? ¿No es verdad que nosotros sabemos que era experimentado en quebranto? No iba a padecer, no era lo que él tenía que hacer, pues su padecimiento empezó justamente en el lugar donde nació. Es más, empieza desde haber sido engendrado en el vientre de una mujer. En su estado de humillación, el Señor se hizo pobre siendo rico. Y por esa obra portentosa, por esa obra maravillosa, nosotros tenemos un Salvador. Tenemos un Rey que no está entronado en un trono terrenal, pero que está entronado en el trono celestial. Así que nuestro Dios maravilloso ha planeado todo para que Augusto César cumpliera un propósito redentor y mandara empadronar a José y a María a Belén, para que ahí naciera el primero de María, nuestro Dios, en pobreza, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Vamos a orar. Y así, Señor, la historia. Y el mundo se maravilla. Se maravilla, Señor, porque por esta obra portentosa, Jesucristo nació en Belén. Y conociendo la historia del pasado, apreciamos, contemplamos, aseguramos la historia del futuro. Porque Cristo vendrá otra vez, ya no como bebé. Ahora vendrá como se fue, de esa edad quizá, a por nosotros. Y será cumplido, porque tú has comprobado que cumples tus promesas. Gracias, Señor, porque en la pobreza de Jesús, haciéndose pobre siendo rico, fuimos nosotros enriquecidos. Y nosotros, Señor, en nuestro corazón sí hay lugar para Jesús. Padre, muchas gracias, porque nosotros tenemos a Cristo. Y a pesar de que nos asombran los acontecimientos de ese tiempo, entendemos que fue necesario para nuestra salvación. Alabado y glorificado seas en el nombre de Jesús. Amén.